Es decir, este gráfico continúa. Entonces, lo que pasa es que no lo llevo aquí, pero mirando ese estudio de la OCDE, lo que se ve es que a partir del año 2030, además el 2030 es otro año mágico. Si van ustedes a la web del World Economic Forum y buscan The Great Reset, verán ustedes cosas que pasan o que se han previsto que van a pasar a partir del año 2030. Bueno, a lo que iba. Hasta el año 2030 las cosas continúan más o menos así. Más o menos así. A partir del año 2030 las economías emergentes empiezan a hundirse, literalmente. Se hunden. Se hunden. Las economías avanzadas se estancan con una ligera tendencia hacia la caída. Es decir, de forma tal que en el 2060, según ese estudio de la OCDE, la situación estará en las economías avanzadas peor que en el 2010. Peor que en el 2010. Y el mundo en su conjunto plano. Es decir, en términos económicos es como si prácticamente 75 años el mundo se hubiera echado por la ventana. Prácticamente. No sé si he contestado la pregunta. Es decir... Sí, no, a la primera parte de la pregunta. Bueno, o sea, es decir, que el gráfico continúa y por los estudios realizados en el 2015 las cosas no mejoran en absoluto. Insisto, no hablo de una empresa en concreto, de una familia en concreto, de una zona en concreta. Vale. Segunda cosa, la renta universal. La renta universal nos puede parecer bien, mal, regular, podemos decir que tiene connotaciones ideológicas, podemos decir muchas cosas. Pero la renta básica, y además podemos decir que sirve para unas cosas o que sirve para otras. A ver, yo conozco a uno de los mayores expertos a nivel europeo que existe sobre renta básica, que es el doctor Daniel Raventós. He hablado con él muchas veces, es una persona que ha hecho, él y su equipo, previsiones de renta básica para España, para Euskadi, para Cataluña, incluso a nivel provincial, tiene una proyección hecha para Guipúzcoa. La renta básica va a llegar porque no hay otro remedio. Es decir, conceptualmente nos puede parecer nefasto que una persona reciba una cantidad de dinero por estar cruzado de brazos a la sombra de un árbol. Nos puede parecer terrible. Pero piensen ustedes que esa persona, si recibe un mínimo, esto que voy a decir ahora lo voy a caricaturizar, esta persona que recibe este mínimo le han dicho, mira, si te portas bien, vas a tener esta cantidad, que evidentemente no te va a permitir tener un Ferrari, pero te va a permitir acceder a esta cesta de productos básicos. Vas a tener una asistencia médica mínima, pero a cambio te has de estar tranquilo sin molestar. Si a esta persona no se le da esta cantidad, esta persona estará en el Paseo de Gracia o en la Castellana de Madrid, me da igual, quemando coches o quemando edificios. Porque recuerden que el peor enemigo es el que no tiene nada que perder. Es decir, la renta básica tiene que llegar sí o sí y llegará. Y ya sé en lo que están pensando. ¿Pero es financiable? Sí, es financiable. Es financiable. Porque la renta básica absorbe una serie de subsidios, garantiza otros, evidentemente el tema de las pensiones se va a tener que retocar, por lo que hemos comentado antes. Es decir, todas estas cosas van a pasar. Y la renta básica se implementará. Y creo que tardará poco. En 2 o 3 años yo creo que ya tendremos esto cada vez más configurado. De hecho, se están haciendo experimentos de renta básica en países tan diversos como pueden ser la India, como pueden ser Finlandia o como puede ser Carolina del Sur. Ahora no recuerdo si es Carolina del Norte o Carolina del Sur. Alaska, por ejemplo, ya tiene desde hace años una renta básica. Es decir, va a llegar, porque es ineludible. Lo que pasa es que la renta básica se ha de vender.
Es decir, a una persona, esto es muy marxista lo que voy a decir ahora, una persona se realiza a través del trabajo. Entonces a una persona decirle, oye, como no eres necesario para nada, y tampoco queremos que te suicides, pues oye, te damos esto y estás tranquilo ahí. ¿Vale? Pero piensa que no eres necesario, para nada. Entonces, vender esto es muy complicado, sobre todo para los políticos, porque esa persona vota. Entonces se le ha de vender que la renta básica es necesaria para su seguridad, etcétera, etcétera, que va a tener más libertad, porque eso va a significar que va a poder escoger otras cosas, buscar otros empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, o sea que sí, que sí. Y la tercera cosa era sobre el consumo. A ver, el consumo, claro, el consumo hay que distinguir en lo que son bienes de capital y lo que son bienes de consumo. Un Ferrari, en la inmensa mayoría de los casos, es un bien de consumo. Un ladrillo, en la inmensa mayoría de los casos, es un bien de capital. Claro que yo me puedo comprar un ladrillo para ponerlo de apoyalibros en mi casa, evidentemente, claro que sí. Pero vamos, esta parte la dejamos. El consumo, y sobre todo pienso que estás pensando en materiales de construcción, etcétera, etcétera. Sí, a ver, yo creo que hemos entrado en una dinámica. A ver, yo hace años, lo que pasa es que esto ya se ha asumido y he dejado de decirlo, pero yo fui de los primeros en hablar del sector R. El sector R es el sector de rehabilitación, reciclaje, reparación, reconversión. Yo creo que esto claramente va más, por la sencilla razón de que la obsolescencia programada cada vez va a menos, porque el modelo Kleenex es muy caro. El modelo que hemos estado utilizando hasta ahora ha sido un modelo de usa y tira. Yo recuerdo que mis padres tuvieron un frigorífico que lo tuvieron 40 años y funcionaba perfectamente. Y mis suegros tuvieron una lavadora de marca Fagor que estuvo funcionando 43 años perfectamente. Hoy esto es absolutamente imposible de pensar. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente lo que se ha estado buscando ha sido un cambio y que las cosas durasen mucho. No era económicamente rentable, porque esto frenaba el crecimiento. Bien, tampoco lo he traído. Yo tengo un artículo, lo pueden buscar, lo pueden encontrar en el Economic de hace 2 o 3 meses, en el cual analizaba la evolución de los salarios reales en España desde el año 1980 hasta la actualidad. Los salarios reales en España, están estancados, totalmente estancados. Los nominales no, los nominales han subido, pero los salarios reales están estancados. Entonces miren ustedes, ¿y cómo se ha pagado el consumo de BMWs, de tal? ¿Cómo se ha pagado? Con deuda. La deuda privada en España ha pegado un aumento absolutamente exponencial. Se ha pagado a base de deuda. Bueno, en España, en Francia, en Finlandia, en todos los países. Curiosamente, entre paréntesis, y nunca lo dirían, uno de los países más endeudados de Europa a nivel privado es Dinamarca, curiosamente. Bueno, entonces, a medida que el poder adquisitivo baje y a la vez por la inflación, la sustitución de factor trabajo por capital, etcétera, etcétera, y la demanda de trabajo baje, los ingresos globales medios bajarán, con lo cual el consumo bajará también. ¿Qué quiere decir esto? Pensando en el sector de ustedes. Yo entiendo, deduzco, que lo que es sector R, reforma, etcétera, etcétera, esto va más. Claramente va a ir a más. Porque, bueno, a ver, cambiar un cuarto de baño, pues te cuesta lo que te cuesta, pero te cuesta mucho menos que comprarte una vivienda nueva. Cambiar el parquet o el suelo, pues bueno, sí, claro, cuesta dinero, evidentemente, pero cuesta menos que comprarte una vivienda nueva. Aparte de que bastante más gente se puede permitir cambiar el cuarto de baño o cambiar el suelo de casa que acceder a una vivienda nueva. Es decir, esto por el lado de lo privado.
Por el lado de lo público, que hay muchas empresas, como ustedes saben, mejor que yo, que han vivido de la obra pública yo creo que a partir de ahora se va a mirar con cuentagotas. Con cuentagotas. Es decir, esa famosa... ¿no? ¿Han estado ustedes en la ciudad de la ¿cómo se llama?, de la ciencia de Santiago de Compostela? Un monstruo de 750 millones de euros, que no está acabado todavía, ¿eh? Lo que pasa es que pararon las obras, infrautilizado, bueno, etc. Eso es un mastodonte que cosas como estas cada vez se van a hacer menos. ¿Por qué? Porque evidentemente no van a haber recursos, con lo cual se va a ir a buscar, se va a realizar aquella obra que sea realmente esencial. Y sobre todo se va a mantener. Ejemplo, en España, esto dicho por técnicos que conocen el tema, en España el Estado, para mantener en buen uso las autovías y autopistas españolas, tendría que gastarse cada año, en mantenimiento, 1.300 millones de euros. Se está gastando 750. ¿Por qué? No entro. Entonces, claro, aquí hay un... O sea, lo que yo creo que va a pasar es que el Estado se va a gastar estos 600 millones que ahora no se gasta, pero va a dejar de gastar en otras cosas. Al margen de, evidentemente, poner un pago por uso de autopistas y autovías, eso por descontado. Es decir, el consumo yo creo que en volumen algo bajará, pero sobre todo va a cambiar su distribución. Gracias. Sí, gracias nuevamente, Santiago. ¿Alguna? Sí. ¿Puedes pasar el micro a...? Hola, buenos días. Primero de todo, muchísimas gracias, profesor Santiago, muy interesante. Yo simplemente quería, si nos podía explicar un poco, claro, el planteamiento o panorama que tenemos, no digamos a 5, pero sí a 15, 20 años vista, es 2, ¿no? Sobre todo para las futuras generaciones. O te transformas en un esclavo de una macro multinacional, de un Apple, ¿no?, con un gran currículum, una gran especialización, pero al final Y contactos. Y contactos. O, por otro lado, te transformas en otro tipo de esclavo, que es el esclavo del sistema de, como bien ha dicho, ¿no?, y dijo en aquel artículo, ¿no?, renta básica, marihuana legal y ocio gratuito. Claro, si estos son los dos planteamientos que tenemos por el futuro, al final casi que es mejor volver a hacer una revolución francesa, es decir, quemémoslo todo, cortemos algunas cabezas y reconstruyamos de cero, como mínimo tendremos ilusión. Porque si al ser humano le quitas la ilusión, pues al final tampoco tiene nada que perder, porque si la ilusión es cobrar 700 euros a final de mes debajo de un árbol, pues casi que prefiero ir a quemar edificios, no sé cómo decirlo. Y bueno, pues eso, si esto es el panorama actual, no sé si es muy conveniente. Y encima decimos que la clase política, que a veces algunos que dicen, buah, pues te metes en política o aspiras a hacer algo en política para cambiar o que alguien cambie, o con el voto tampoco sirve, porque el 25% del poder son de multinacionales que al final controlan. Eso, al final, pues mejor bombas nucleares, como hace Putin, ¿no? Y empecemos de cero los que aún, si alguien sobrevive, pues... No sé, veo un panorama un poco desalentador, ¿no?, a unos años vista. Entonces no sé si vamos, el camino podría ser también, o eso son datos o tendencias, pero siempre uno puede reconducir un poco. A ver, imagine, ahora vamos a construir una historia. Usted y yo vamos a construir una historia. Imagínense que usted y yo fuéramos dos aristócratas, dos nobles franceses, que estuviéramos charlando en el jardín de su casa en el año 1780, mientras degustamos una copa de Borgoña, y que yo le dijese a usted, vengo de París y me han dicho, me han comentado que hay una gente que se llama burguesía, que son manufactureros y comerciantes y tal, que quieren libertad y quieren eliminar a nuestro rey, a nuestro amado rey, porque necesitan libertad para hacer cosas. Y nuestro rey no le deja. Fíjate qué cosas dicen. Bueno, esta historia ya sabemos cómo acabó, ¿no? ¿Verdad? Sí, ya.
La diferencia del año 1780 a la actualidad es que hoy las revoluciones ya no están de moda. A ver, las revoluciones, analizando los últimos 2000 años, se han producido básicamente por dos razones. Porque la gente se moría de hambre o porque el poder les machacaba de tal manera y de formas tan sanguinarias que les decía, que esa gente decía, nos da igual y nos revolucionamos. ¿Vale? Bien, esto el poder lo ha aprendido perfectamente. De hambre no se va a morir nadie, renta básica. Y a través de la tecnología vamos a controlar, monitorizar, supervisar, llámelo como quiera, a la población. A finales de mayo, un portavoz del gobierno chino, pero portavoz quiere decir que hablaba oficialmente, un portavoz del gobierno chino dijo por televisión y a la prensa que estaba presente que el gobierno chino ya contaba con los medios para monitorizar al 100% de la población china en tiempo real. ¿Qué revolución va a montar usted con esto? Esto es una tecnología que se puede vender, que se puede transferir, etcétera, etcétera. Piense que ahora estamos en un momento que nunca jamás en la historia habíamos estado en un momento como el actual. Es decir, hoy en día es posible el máximo control económico y humano a través de esta tecnología. Es decir, que hoy, aunque usted quisiera montar una revolución y aunque tuviera seguidores, no iba a pasar de la Plaza de España. Bueno, de la Plaza de España igual sí, pero poca cosa más. O sea, porque no es posible. A esto añada otra cosa. Y esto yo lo he experimentado con mis alumnos. Los jóvenes no quieren problemas. Es decir, los jóvenes no. Lo que hicimos nosotros durante el franquismo, en salir a la calle y tal, esto no quieren problemas. O sea, quieren no digo que pasen de todo, no estoy diciendo esto, pero lo que es el problema para conseguir algo, es decir, lo eluden, y voy a poner un ejemplo. El 30% de los jóvenes de la generación Y, los millennials, que les recuerdo que va del año 84 la generación al año 95, el 30% no tienen coche, ni quieren tenerlo. Y un porcentaje que no recuerdo y que no se lo digo porque me equivocaría, ni siquiera tienen carnet de conducir, ni piensan obtenerlo. Yo recuerdo que cuando yo tenía 26, 27 años, el objetivo era tener un coche o una moto. Yo una moto, que me han gustado siempre más las motos. Pero ese era el objetivo. Hoy no. Hoy en absoluto. Porque tienen un acceso a una tecnología que les permite la comunicación, porque no pueden pagarlo, porque han asumido que no pueden y no luchan por ello porque les da igual. A eso me refiero. Coche, total, un problema menos. No tengo coche, un problema menos.